Hola queridos hermanos, queridos amigos, ya estamos aquí un día más preparados para tener nuestro estudio bíblico. Vamos a estar abriendo la palabra de Dios y mirando qué es lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a confiar que la palabra de Dios nos hable. Y hoy vamos a continuar con un tema, la serie de Tu Nueva Vida. Y hoy vamos a hablar de una parte muy importante en la vida del creyente. Hemos hablado de salvación, hemos hablado de perdón, de pecado, hemos hablado de justificación, hemos hablado así una serie de temas que son como muy básicos en la vida del creyente, pero que son muy importantes tenerlos claros, y no importa si uno pues lleva ahí muchos años de creyente, uno tiene que realmente estar seguro en cada uno de estos aspectos. Y hoy vamos a hablar de una de esas partes muy importantes, que es la adopción, el título que recibimos de parte del Señor como hijos de Dios. Eso es muy importante. Así que ahí vamos a estar estudiando en esta tarde ese aspecto, y confiamos que el Señor sea quien nos enseñe y nos lleve a lo largo de este estudio. Así que lo que vamos a hacer es orar, vamos a pedirle al Señor su dirección, que Él nos dirija y de esa forma empezar el estudio. Vamos a orar. Señor, gracias por este momento que ahora podemos reunirnos alrededor de tu palabra, un grupo de hermanos de diferentes lugares de este mundo, pero sabemos que tenemos algo en común, y es la fe que nos une a ti y nuestra ciudadanía que es en los cielos. Ahora somos tus hijos, somos un solo cuerpo, pertenecemos, Señor, al reino que es eterno, es para siempre. Y nos une, Señor, ese deseo de aprender, ese hambre por tu palabra. Y por eso te pedimos tu dirección. Guíanos, enséñanos, llévanos de tu mano, para que todo lo que hablemos esta tarde venga de ti, y para que podamos tener esa confianza, esa fortaleza. Somos conscientes que tú nos estás ayudando a crecer. Cada uno tenemos esas áreas de nuestra vida que vienen con deficiencias desde nuestra infancia, o que tienen que ser potenciadas, o cosas que tienen que ser corregidas. En el mundo a veces arrastramos pesadas cargas, y la sanidad que viene de ti es algo que se evidencia a través de la obra que tú haces en nosotros. Cristo murió para darnos vida eterna, pero también para darnos una vida plena, para llevarnos, Señor, a esa plenitud de gozo, de paz, de seguridad, de sentirnos amados por ti, y saber que todos, unidos unos con otros, estamos disfrutando de esa obra que tú desarrollas. Y aquí estamos un día más en ese granito de arena para poder crecer y mejorar, y abrimos tu palabra para escucharte, y por eso pedimos tu dirección. Bendice a mis hermanos, gracias por cada uno de ellos. Te lo pido todo y te lo agradezco en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos. Como antes ya dije, vamos a estar en la serie Tu Nueva Vida, y hoy vamos a estar hablando de una doctrina muy importante por lo que representa y lo que implica para nosotros, que es la adopción, sentirnos realmente hijos de Dios. Vamos a estar hablando de eso. Y bueno, hoy ya es miércoles 29 de septiembre, solo nos queda ya, ¿cuánto? Un día para terminar el mes. Estamos ya acabando este mes de septiembre, nos metemos octubre, ya ahí casi pleno otoño, ¿no? Pero ahí estamos cada día un ratito tratando de relajarnos en la presencia de Dios y escuchar su voz, que nos habla siempre a través de su palabra. Ahí los hermanos, algunos han escrito en este chat en directo, y doy un repasito como siempre. Miriam, buenas noches, ha escrito. Benito, buenas noches. David, Liliana y David y Daniela, la familia ahí, buenas tardes. Juan Bermudo, hola Juan, buenas noches. Nancy, buenas tardes. Querida Nancy, querida Enoe, bienvenida. Queridos hermanos, me alegra mucho de veros. Ahí también Carmen ha hablado, dice, a tope con el menú de hoy. Qué bien, esas energías, esas ganas. Buenas noches, Ana Karina. Walter, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yoli, Gaby, queridos hermanos, bienvenidos. Beatriz,
Me alegro mucho de veros a cada uno. Beatriz, buenas noches, bendiciones. Confiados en el Señor, como algunos estáis ahí manifestando en los comentarios. Un saludo fuerte a los que están ahí conectados, algunos que no escriben también. Algunos no escriben porque no dominan el tema, como María Teresa o Antonia, por ejemplo, por decir a alguien que sé que están ahí conectadas, pero después cuando hablamos me dicen, yo es que no me apaño mucho para escribir. Ningún problema. Estáis ahí, sabemos que estamos juntos, nos sentimos parte de esto, de la Iglesia, y nos dejamos llevar por el Señor ahora en este tema. Hay un texto que me encanta de una forma muy especial, me gusta mucho, que es Gálatas capítulo 3. Acompáñame allí para empezar con este tema. Gálatas 3, leeremos el versículo 25 y 26. Como hemos dicho, el tema de hoy es la adopción, hijos de Dios. Hemos hablado de la seguridad de la salvación, hemos hablado del perdón, del pecado, de estar justificados, lo que significa la justificación. Hemos hablado de todo esto, pero realmente de las doctrinas en la Biblia hay una que yo creo que sobresale por encima de todo. Imagínate, hemos hablado de la salvación, decir soy salvo, tenemos la salvación, eso es tremendo, es grandísimo, pero se complementa, pero lo que resalta en esta doctrina es que podamos decir que somos hijos de Dios. Y es una doctrina, no es una idea, no es algo, no es una frase bonita que aparece por ahí, no, es una doctrina, es una enseñanza, es algo que Dios ha dejado en su palabra para que nos quede claro que no solamente es que Él nos salvó y Él es Dios y nosotros somos sus criaturas, no, es que somos hijos. Y comprender esta doctrina nos eleva a un nivel especial de relación, de nuestra relación con Dios, y nos eleva a una calidad de vida. Entender que soy hijo de Dios cambia muchas cosas dentro de mí. En este mundo, no todos los que somos hijos, todos hemos sido hijos, pero no todos los hijos en este mundo tuvieron el modelo de padres ejemplares. Estamos en un mundo maldito, corrompido por el pecado, y en muchos casos personas han tenido que experimentar tristemente malos tratos por parte de sus padres, abusos, o simplemente la ausencia de los padres porque estaban en su mundo, en sus pecados o en sus obligaciones. Muchas veces no hemos sabido ser padres, los padres correctos, adecuados, transmitiendo los principios, los valores, el amor. Y entonces, claro, llegamos al punto en el que nos encontramos todos nosotros hoy, sea donde estés, con la edad que tengas, seas joven, seas maduro, seas anciano, da igual. Hoy estamos en el punto aquí donde nos encontramos y somos un poco la suma de todo lo que hemos vivido en la vida. Y el otro día en Génesis estábamos estudiando la creación de la mujer y dijimos el próximo día hablaremos de la institución del matrimonio. Dios instituye el matrimonio, la familia. Dios estableció que la reproducción, el fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, que Dios le dice a Adán y Eva, se haría de esta forma, con esa figura de un padre y una madre, dando a luz hijos, cuidándolos desde que son bebés, educándoles, transmitiéndole valores. El amor es fundamental. Cuando en la vida una persona no experimentó el amor adecuado desde su padre y su madre, pues todo eso va a generar trastornos, va a generar deficiencias. A veces ponemos mucha atención en traumas que ha habido en nuestra historia, y evidentemente los tienen, la importancia de los traumas, pero a veces hay carencias, hay dolencias simplemente porque no nos sentimos queridos, porque nadie nos ha transmitido un amor sincero, verdadero. Y la ausencia del amor en la vida de una persona puede provocar muchas alteraciones en el carácter, en la forma en la que después se va a vivir.
De ahí que venimos a estudiar esta doctrina también condicionados por la idea y los conceptos que nosotros tenemos en cuanto a la figura de un padre, lo que es un hijo. Cuando hablamos de que somos hijos de Dios, quizás no llegamos a comprender la trascendencia que eso tiene, porque en nuestra experiencia ser hijos tampoco fue nada especial, o fue algo incluso negativo, por los malos tratos que se pueden llegar a sufrir incluso desde unos padres. Como pastor y consejero me encuentro un montón de casos de personas, cuando hablas con las personas y escarbamos en el pasado para buscar a ver cosas que provocaron situaciones que ahora se viven, depresiones, en fin, cualquier historia, te das cuenta de cuánta falta de cariño, de amor, de esa figura de un padre o una madre. Cuánta ausencia de aquello que Dios estableció, ¿no? Y cuando no hacemos las cosas como Dios las estableció, pues después sufrimos siempre las consecuencias. Vamos a leer estos dos versículos, Gálatas 3, 25 y 26, y después nos vamos a quedar aquí en Gálatas viendo más cosas. No, quiero leer desde el 23, el versículo 23, Gálatas 23. Dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Fíjate qué interesante cómo explica aquí lo que era la vida bajo la ley, y ahora va a llevarnos el texto a esa nueva vida en Cristo. Pero mira lo que dice ahí, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Y utiliza una palabra, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Dice, versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley no era el medio adecuado para llevarnos a la salvación. La ley hacía algo evidente, que por nuestro propio esfuerzo no podemos agradar a Dios, no podemos alcanzar el favor de Dios, no podemos llegar a ser salvos. Pero no es que la ley sea mala, no dice eso la Biblia. El propio Jesús dijo, yo no he venido a quitar la ley, a abrogar la ley, sino a cumplirla. La ley fue dada porque es necesaria. Tenemos que conocer el bien y el mal, tenemos que saber discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que me conviene y lo que no me conviene. En cuanto a la salvación, es que la ley me demuestra que por la ley yo no puedo ser salvo. Pero la ley dice que nos tenía guardados, nos tenía confinados. La ley era ese ayo, ese cuidador que nos iba a llevar hasta Cristo. Por eso al principio de la Iglesia, los primeros creyentes fueron judíos. ¿Por qué? Porque ya tenían fe, ya tenían un conocimiento, vivían bajo la ley, estaban encerrados, confinados, guardados, cuidados por la ley, porque ese era el camino que Dios quería utilizar para llevarnos a la salvación. Todo el Antiguo Testamento no fue tiempo perdido, fue la preparación para la venida de Cristo. La ley era preparación para la venida de Cristo. Y la ley evidenciaba esas grandes verdades, y es que yo quiero servir a Dios y quiero librarme del pecado, pero no puedo. Encuentro que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a pecar, y entonces no puedo librarme de la ley del pecado y de la muerte. La ley me enseña que por mis propias obras, como estábamos hablando el otro día en los diferentes temas que estamos estudiando en esta serie, las obras no me justifican, no puedo llegar a sentirme justificado por mis obras. Yo por mucho que me esfuerce no puedo conseguir eso. Es imposible para el hombre. De ahí que la salvación es por gracia, no es por obras. Entonces la ley lo prepara todo para que yo pueda llegar a Cristo. Sigo en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahí está el principio que estamos hablando. Pero fíjate ahora lo que dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no estamos bajo el cuidado de la ley, ya no estamos encerrados o confinados como dice ahí en la ley. Ahora
estamos en la fe en Jesucristo, esa fe que nos justifica, dice la palabra, hablando de Abraham, de Noé, de estos personajes en el Antiguo Testamento, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ellos estaban bajo la ley, pero igual que nosotros fueron justificados por la gracia, por la fe. Y ahora estamos en la fe, ya no estamos bajo, como dirá también Pablo en otro lugar, bajo el yugo de la esclavitud, de la ley. Ahora estamos en Cristo. Y fíjate lo que dice el versículo 26, la clave. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios. Ahí aparece ese título, Hijo de Dios. Es la mención más grande que se puede hacer referente a cualquier ser humano. Tenemos que asimilar esto porque tiene miga, asimilar el concepto tiene una trascendencia. Decir soy hijo de Dios, lo decimos así muy fácil, porque somos hijos de Dios. Hasta la gente que no cree, a veces cuando hablas con ellos te dicen, todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. La verdad es que todos somos criaturas de Dios. Pero para llegar a ser hijos de Dios, en este texto está explicando cómo llegas a ser hijo de Dios. Conoces, comprendes intelectualmente la palabra, la ley, pero a través de la fe llegas a ser justificado por medio del sacrificio de Jesucristo. Y entonces ya no estás bajo la esclavitud de la ley, has conocido la verdad te ha hecho libre y por lo tanto somos hijos de Dios. O sea, no todas las personas son hijos de Dios, solamente aquellos que han sido adoptados por Dios como hijos. Criaturas sí, Dios creó a todos. Toda la vida proviene de Dios, todos son criaturas de Dios. Si alguna vez alguien te dice, bueno, todos somos hijos de Dios, aclárale, no, todos no. La palabra de Dios dice que solamente el que acepta la reconciliación, solamente aquel que está dispuesto a creer en Jesucristo, se convierte en hijo de Dios. Pero, querido hermano, si tú que estás escuchando diste ese paso, ahora eres hijo, esto tiene una trascendencia que quizás no terminamos de comprender. Ser hijo de Dios no es cualquier cosa. En este mundo, si eres hijo de un personaje famoso, bueno, pues entonces tú también vas a ser conocido. Tendrás privilegios, también tendrás desventajas. No escogemos la casa en la que nacemos. ¿Te imaginas que pudiéramos escoger dónde vas a nacer? ¿Dónde habrías escogido nacer? No hablo de personas, hablo de condición. En un palacio, en una choza, allí en mitad de la selva, en una tribu nómada en el desierto. Está bien así donde naciste. No escogemos dónde nacemos, nacemos donde Dios nos puso. Y nuestros padres son lo que son. Hay padres mejores, hay padres peores. Llegamos a ser padres sin haber estudiado para ello. En esta vida nos preparamos para las profesiones, para ocupar cargos, para desarrollarnos laboralmente. Estudiamos en la iglesia, aprendemos a leer, a escribir, a hacer operaciones matemáticas, pero no se nos enseña a ser padres. No se enseña todas esas situaciones con las que te vas a encontrar al ser padre. A veces hay esos cursillos para padres antes del nacimiento de un bebé, pero son 4 sesiones ahí y nada. Y claro, nos encontramos con un hijo en nuestras manos y vamos a improvisar. Y ahí estamos. Hay quien lo sabe hacer un poco mejor, hay quien lo sabe hacer un poco peor. Según la posición que tú ocupaste en tu familia, si fuiste el primer hijo, el hijo de en medio, el tercero, el último, el más pequeño, en psicología se contempla eso, la posición en la que has nacido para poder desarrollar un perfil psicológico de personalidad. Dependiendo de en qué posición naciste, pues tienes unas características de personalidad más desarrolladas o menos, dependiendo, ¿no? Y eso es verdad, según la vida, cómo se nos educó, dónde... Bueno, pues todo eso tiene que ver.
Pero no importa, al final, todo eso marca y nos condiciona, y sí, pero cuando tú llegas a Dios, recuerda lo que el domingo estábamos diciendo, he aquí, el Señor dice, he aquí yo hago todas las cosas, yo hago nuevas todas las cosas. Y en 2 de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El Señor hace todo nuevo. Y nuestro pasado está ahí y nos condicionó y marcó nuestra vida. Pero cuando tú llegas a Cristo, puedes coger todo eso que fue tu historia y ahora desde una nueva perspectiva, en lugar de que eso sea una carga o una maldición para ti, se puede convertir en experiencia y eso en bendición. Y Dios hace algo nuevo y grandioso. Él nos constituye hijos. Y es muy posible que muchos que puedan estar escuchando, pensar ser hijo de alguien, mis padres no me transmitieron el amor, el cariño, el respeto. Entiendo que para mí la palabra hijo está devaluada, no tiene un significado. Bueno, por eso Dios quiere demostrarte realmente lo que es un verdadero padre. Dios quiere transmitirte realmente los valores perfectos de un amor perfecto como es el suyo. Dios tiene todo el tiempo necesario para escucharte. Dios tiene todo el tiempo para estar a tu lado, para hablarte, para aconsejarte, para soportar que le grites y escuchar tus quejas. Dios tiene toda la paciencia. Dios no te mira con menosprecio, con indiferencia. Para Él eres tan valioso. Eres lo más valioso, porque imagínate, el concepto de que Dios entregó a su Hijo está ahí para que comprendamos lo importante que tú eres para el Señor. Porque para un padre, que puede haber más valioso, su propio Hijo. Imagínate cuánto te amó Dios, que entregó a su único Hijo por ti. Es un amor increíble. ¿Cómo poder explicar ese amor? Yo me quedo, a veces intento explicar eso y yo creo que es peor, porque me quedo casi anulado. ¿Cómo poder explicar un amor tan grande? Lo que Dios hace es perfecto. Y la experiencia en mi vida no pudo ser la mejor, pero ahora Dios está tratando de corregir eso. Está tratando de demostrarte que Él es un verdadero Padre. Alguien que te ama, pero con un amor que se demuestra. No es un concepto, es real. Es algo que viene a tu vida y te zarandea y te conmueve. Dios te abraza y escucha y seca tus lágrimas. Y el Señor está ahí, a tu lado, en todo momento. No tienes que pedirle audición. A un padre no hay que buscar una cita en la agenda. Yo estoy aquí en casa y cuando mis hijos quieren decirme algo, vienen y me lo dicen. ¿Te imaginas un padre que le dijese al hijo, si quieres hablar conmigo, pide una cita a mi secretaria? No, no se hace eso. Cierto que hay padres que están tan ocupados que no tienen tiempo para escuchar a sus hijos. Eso también es verdad. Esas son las deficiencias de las que hablábamos y con las que nos podemos encontrar en esta vida. Pero por eso ahora tenemos que hacer un pequeño esfuerzo como cristianos, ya que hemos creído en Jesús y creemos en su palabra, hacer ese esfuerzo de dar un pasito más y tratar de comprender la dimensión de lo que significa decir que yo soy hijo de Dios. Vaya, es grande, es tremendo. ¿Yo, hijo de Dios? Vamos a ir tratando de asimilar esta idea, este concepto, pero vamos a leer un poquito más aquí en Gálatas. Nos hemos parado en el versículo 26, vamos a entrar en el capítulo 4 todavía. Seguimos desde el 26. Pues todos sois hijos de Dios. ¿Todos quiénes? Los que han creído. Por la fe en Jesucristo, ahí está. No todos porque somos criaturas, no, por la fe en Cristo llegas a ser hijo de Dios.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. No habla del bautismo en agua, está hablando, la palabra bautizar significa meter dentro de, si es bautismo en agua, meter dentro de agua. Pero la Biblia habla de bautismo de sufrimiento, de bautismo de fuego, habla de diferentes bautismos. Un bautismo de sufrimiento es estar metido dentro del sufrimiento. Y aquí dice que fuimos bautizados en Cristo. Por eso dice, de Cristo estáis revestidos. Estamos en Cristo, dentro de Cristo. Cristo nos rodea. Es como que tú tienes, piensa en un círculo. Y ese círculo ahí escribe dentro Cristo. Tú puedes estar fuera del círculo, entonces no estás en Cristo. Pero si estás dentro del círculo, estás en Cristo, estás dentro, rodeado, revestido de Cristo, eres hijo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esa es la realidad. Mi hermano es mi hermano. No es inferior, no es extranjero, no es extraño. O sea, tus hermanos son tus hermanos. Hablo en la carne. Tus hermanos son tus hermanos. Os habéis criado juntos, sabéis todo, no hay secretos. Hemos vivido desde que éramos pequeñitos, creciendo juntos, nos conocemos, sabemos todo. Hemos jugado, nos hemos ayudado, hemos reído, hemos llorado. Son mis hermanos. Por eso en Cristo las diferencias raciales, de sexos, de clases, desaparecen. No hay judío ni griego. Da igual que seas judío o que seas español o ecuatoriano o mexicano o neoyorquino, de los diferentes hermanos que estamos ahí conectados. Da igual. Ahora todos nosotros somos uno en Cristo. Somos hermanos. No hay esclavo ni libre. Da igual que alguien dijese, yo te he comprado con un dinero, eres mi esclavo. En Cristo, tú no eres esclavo de nadie, eres libre. Da igual el color de tu piel, da igual si eres pobre o eres rico. Ahora todos somos hermanos. Ya no hay hombre ni mujer, varón ni mujer. Las diferencias de sexos, esa discriminación que se produce por causa de la prepotencia masculina sobre la femenina, eso que hablábamos el otro día en el estudio de Génesis, en la creación de la mujer, todo eso en Cristo desaparece. Delante de Dios somos iguales, Él nos creó iguales, con los mismos derechos, y creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Dios no provocó la diferencia vino por el pecado, los abusos vinieron por el pecado. La maldad en el ser humano nace ahí, en el corazón del hombre. El pecado está ahí como el mal que llena todo y que provoca todo el sufrimiento. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Esa es la realidad. Se toma la figura de Abraham como la figura de un padre espiritual. Esto Pablo lo habla también tratando de enseñar al pueblo judío, porque el pueblo judío, tú ya sabes que eran muy celosos de su raza. Ellos fueron escogidos por Dios y malinterpretaron esa elección. Ellos creyeron que la elección era para distinguirles del resto de los hombres como superiores, como la exclusiva. Nosotros somos hijos, tenemos la exclusiva, Dios nos pertenece. Y no es eso lo que Dios hizo. Dios les escogió para que a través de ellos todas las naciones fueran benditas. No fue para que ellos se quedasen ahí aislados con... A veces eso también pasa en los cristianos. Somos creyentes y estamos ahí en nuestras iglesias, ahí todos aislados de... No, hemos sido llamados a ser luz en el mundo, sal en la tierra. Entonces, el pueblo judío no entendió esto. Ellos estaban ahí con lo suyo y menospreciaban a los que no eran judíos de raza. Pero ahora el Nuevo Testamento, Cristo viene, se cumple la promesa hecha a Abraham de que en tu simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y ese cumplimiento cuaja, ahora tiene una trascendencia. La Iglesia, estábamos estudiando un martes atrás, que podría haberse convertido en una secta judía. Al principio hubo ese conflicto de entender el abrir la fe
a cualquier persona de la nacionalidad que sea, o esto es para nosotros y el que quiera participar de esto tiene que ceñirse a las reglas, a la ley, cumplir con todo lo que era las leyes judías. Y la Iglesia tiene la capacidad, porque es Cristo quien la edifica, tiene la capacidad de abrir su mente a lo que durante siglos se habían ofuscado y cegado y no veían. Pero Dios hace nuevas todas las cosas, Dios cambia los corazones, y la venida de Cristo fue como un nuevo comienzo, fue una inyección de luz, de resplandor. Y ahora en Cristo podemos decir, nosotros también somos hijos de Abraham. El concepto hijos, hermanos, el concepto de que somos una gran familia, ya no hay diferencias entre nosotros. Somos del mismo linaje. Y dice, y herederos según la promesa que Dios le dio a Abraham. Nosotros hemos recibido la herencia de esa promesa. Pero también digo, vamos a leer hasta el versículo 7 ahora del capítulo 4, el tema continúa, no cambia el tema aunque cambie de capítulo. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Nota que ahora va apareciendo el concepto de adopción. Heredero, el niño es heredero de las cosas del padre. Somos hijos, eso representa que las cosas de nuestro padre son nuestras. Ahí es donde ahora el tema va tratando de ampliar. Ya se dijo antes, porque todos sois hijos de Dios. Y ahora está hablando de eso, de lo que somos hijos. Habla de herencia. Dice que, habla de principios muy fundamentales. Un niño es heredero de las cosas de su padre, pero como es niño, no se difiere del esclavo, aunque sea señor de todo. ¿Qué quiere decir eso? Imagínate que un niño de 5 años hereda todos los bienes de su padre, pero es un niño de 5 años. Por eso dice, es como si fuera un esclavo, o sea, no le pertenece nada de lo que tiene, es suyo. Eso es lo que aquí dice, es heredero, es señor de todo, pero tiene que haber tutores legales que administren esos bienes que le pertenecen. ¿Por qué dice todo eso aquí la Biblia? Hermanos, porque esto se está tratando de enseñar cosas espirituales, ahí es donde estamos. O sea, es como que está diciendo la Biblia, para que nos vayamos entendiendo, que nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto herederos de Dios. Pero somos todavía el concepto como si fuéramos niños. Esa herencia que ya nos pertenece porque somos hijos, aún no sabemos administrarla bien. No tenemos la capacidad de poder administrar esas riquezas espirituales que Dios nos ha dado. Estamos bajo tutoría. Aún no ha llegado el momento. Un día seremos herederos. El Señor mismo nos dará el sentarnos en su trono. Dice, sino que está bajo tutores, ¿notas? Como eso es lo que estamos explicando, y curadores, hasta el tiempo señalado por el Padre. Llegará un día en el que disfrutaremos a plenitud de nuestra herencia. Así también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! ¡Cuánta enseñanza tenemos aquí! Aquí la doctrina de este pasaje, como ya habrás visto, es la adopción. El decir somos hijos se ha producido por la adopción. La adopción es un término legal. En la Biblia ocurría similar a como ocurre hoy en día. Hoy en día, pues, es algo muy similar en cuanto a las leyes, hablando de las leyes. En el contexto bíblico, cuando, incluso en el romano, no solo en el judío, en las leyes romanas, cuando unos padres adoptaban a un hijo
Quiere decir que ese hijo no era legítimo. Decimos legítimo cuando es de sangre, cuando ambos cónyuges lo han concebido, ese niño se formó en el vientre de su mamá, fue dado a luz y lo criaron. Cuando no es por sangre, se puede optar a tener un hijo por adopción. Entonces, el proceso de adopción sigue unas pautas legales. Cuando tú adoptas a un hijo, cuando tú adoptas a un niño, ese niño se convierte en hijo. En Roma y en el judaísmo era así, como para nosotros hoy. Hoy, cuando tú adoptas un niño, ese niño se convierte en tu hijo, a efectos legales. O sea, tiene los mismos privilegios y los mismos derechos que un hijo legítimo, o sea, un hijo nacido de la carne. Los mismos derechos. No hay ningún tipo de diferencia, de desventaja. Es tu hijo. Si conocéis a familias con hijos adoptados, pues os van a explicar eso. Unos queridos hermanos que conocemos y que nos han hablado ellos de este tema es nuestros queridos hermanos Juan Varela y Marimar Molina, este matrimonio tan querido de nosotros, que ellos tienen un hijo y no es un hijo de la carne, no podían tener hijos y adoptaron un hijo. Y es su hijo. O sea, ellos te lo explican y dicen, en ningún momento pensamos de que como no es de sangre, no, es nuestro hijo. Y él siempre, que eso es lo importante, ¿qué siente el niño? Él siempre se sintió nuestro hijo. Hasta el punto, ellos una vez lo explicaban, hasta el punto de que cuando él hablaba con la gente, decía, yo soy adoptado, y lo decía así como con orgullo. O sea, no sentía ningún tipo de desventaja, es que a mí no me tuvo mi madre en su vientre. No. ¿Por qué? Porque él se siente hijo y entonces no encuentra ningún problema en pensar soy adoptado. Un hijo adoptado es exactamente igual que un hijo de la carne. Porque al final, hermanos, y eso es una evidencia que tú puedes ver, el hecho de haber nacido como hijo en la carne, como dijimos antes, no te garantiza de que tus padres sean unos buenos padres y te quieran como unos padres tienen que querer a un hijo. ¿Verdad que no? Tengo que escuchar muchos testimonios de personas a las que hablo con ellas, que me cuentan su infancia y lo terrible que fue vivir en hogares con malos tratos, con abusos, con cosas que te harían poner las manos en la cabeza y decir, pero ¿cómo puede ser que unos padres? Yo antes decía que una cosa es llegar a ser padre sin saber muy bien qué hacer y otra cosa es la maldad. La maldad del hombre se manifiesta hacia otros hombres y a veces hasta aún dentro de la propia familia. La violencia dentro del ámbito doméstico es uno de los grandes males de este mundo. Entonces, ser hijo no es haber nacido en un lugar, sino que después de haber nacido en ese lugar, los padres tienen que hacer de padres. Y tú tienes que sentirte hijo. Por eso la adopción no es ninguna desventaja en cuanto a haber nacido en la carne. Y esto es lo que la palabra de Dios nos habla en este pasaje. Nos muestra eso. El decir fuisteis niños tiene que ver con la ley, el pueblo judío hasta que llegaron a creer para recibir la herencia. También tiene que ver con lo que os estaba diciendo, con los condicionantes que ahora tenemos y que un día ya nos libraremos de ellos y disfrutaremos totalmente de nuestra herencia. Ahora ya estamos, según el pasaje, disfrutando en parte esa herencia. Ya la estamos disfrutando en parte. ¿Por qué? Porque esa fe que se forjó en la ley, que estaba cuidada por la ley, esa fe un día llegó al encuentro con Cristo. Y al encontrarnos con Cristo y al creer en Jesucristo, nos convertimos en hijos. Y ahora ya estamos empezando a disfrutar la herencia. Ya me siento salvo.
Ahora yo tengo libre entrada al trono de Dios. Ahora yo puedo venir a la presencia de mi papá. Por eso dice que el espíritu de su hijo clama, Abba, Padre. La expresión Abba que Cristo utilizó en más de una ocasión, incluso en la cruz, Abba. Esa palabra Abba es como nosotros podemos llamar a nuestros padres de una forma así cariñosa. Según el contexto cultural, por ejemplo, la palabra padre, en según qué contexto cultural, es un reconocimiento a quien es tu padre, pero no es una palabra cercana. Es como manteniendo una posición. En cambio, decir papá, esa es una expresión que te acerca, es una expresión más cariñosa. Aún Abba quizás hasta sería más íntimo que decir papá, es algo como papito, papito querido. Es una expresión de cariño, de amor, de cercanía. Y el Espíritu Santo nos lleva a eso, a mirar a nuestro Dios y no ver un Dios que está ahí vigilándote a ver si haces algo malo para castigarte. Quizás ese es el problema de haber heredado ese mal ejemplo de padres terrenales. Dios no es un padre que está ajeno, está de viaje siempre, está ocupado. Cuando yo le hablo, me dice, no, ahora no te puedo atender que estoy ocupado. No, ahora es mi papá, mi papito. Es alguien siempre dispuesto a escucharme, a abrazarme en sus brazos, a arroparme. Aunque tenga 55 años, para él siempre seré un bebé. ¿Me entiendes, no? En el sentido cariñoso. Tu papá, tu Dios, no es un Dios que está ahí, es tu padre, tu papá, tu papito. Es el que te mima, el que te cuida, el que te sana, el que en esas noches de enfermedad está sentado siempre al lado de la cama. ¿Cuántos de nosotros no habremos experimentado eso? ¿Cuántas noches en vela? ¿Verdad? Los que hemos tenido hijos sabemos de qué hablamos, ¿verdad? Esas noches con dolor de barriga, con fiebre, con problemas, y tú sin poder dormir allí al lado de la cama, viendo cómo las horas pasan. Son nuestros hijos. Yo tengo por ahí vídeos grabados, ya no por enfermedad, que cuando nuestros hijos nacieron, tengo vídeos por ahí de Raquel cuando era una bebé, que como Belén trabajaba en el hospital, pues a veces se tenía que ir a trabajar de noche, a trabajar. Y algunas noches, pues a Raquel le daba por estar de fiesta, de dormir nada, quería fiesta, a charlar, y si no le prestabas atención, pues lloraba, así que había que estar ahí. Y tengo ahí vídeos, porque lo grababa y después se lo enseñaba a Belén, ¿no? Lo grabamos ahí, decíamos, aquí estamos, son las 3 de la mañana y aquí estamos de fiesta. Venga, aquí, en la habitación, en la cuna, aquí a cantar y de fiesta. ¿Y qué? ¿Te amargas? No, lo disfrutas. Yo me acuerdo que lo disfrutaba. ¿Sabes lo que pensaba? Yo pensaba, esto hay que disfrutarlo. Porque cuando tenga 23 años ya no podremos hacer estas cosas. Cada momento tiene su oportunidad, su punto. Así que Dios es tu papá, es ese Dios que está ahí al lado tuyo para estar de fiesta o para estar consolándote en tu enfermedad, en tu dolor, para estar enjugando tus lágrimas. Es tu papá. Es Dios, es nuestro Dios, sí. Pero la doctrina de la adopción trasciende a todas las demás. Había una anécdota, una historia de un periodista que estaba en los exteriores de la Casa Blanca en Washington, en los Estados Unidos. Y bueno, había allí periodistas porque estaban tratando había una noticia que tenía que ver con el presidente y el Estado. Y entonces pues allí estaban los periodistas intentando enterarse de algo, tomar una fotografía. Y entonces pues allí había un periodista que estaba en la verja exterior. Y entonces pues había allí un niño y estaba allí con una bicicleta y tenía un problema. Y este periodista pues
se acercó y ¿tienes un problema? ¿Te puedo ayudar? Y el niño dijo, es que se me ha salido esto, no consigo arreglarlo. Y entonces el periodista, muy amable, le dijo, déjame que te ayude, yo te puedo ayudar. Y se puso y le ayudó y se preocupó por él y todo. Y bueno, ya está, solucionado. Te has manchado las manos, bueno, no importa, ahora busco una fuente, me lavo y tal. Y el niño entonces empieza a hablar con él. ¿Y qué haces aquí? Y entonces él le explica, soy periodista y estoy aquí intentando pues tomar una fotografía del presidente, enterarnos de... Y entonces el niño le dice, yo puedo ayudarte. Y el hombre lo mira así sonriendo y dice, sí, claro. Dice, tú me has ayudado a mí, yo puedo ayudarte a ti, le dice el niño. Y el hombre dice, sí, no, claro, me parece perfecto, pero se reía. Y el niño coge y le dice, acompáñame. Coge su bicicleta, comienza a caminar. Y el periodista se queda ahí parado, pero el niño lo mira y dice, sígueme, acompáñame. Y el periodista, bueno, le sigue la corriente, lo acompaña. El niño se encamina hacia la puerta principal de la Casa Blanca, está allí vigilada por unos soldados, pero el niño entra, el periodista camina a su lado, los guardias lo observan, no dicen nada, pasan, el periodista totalmente asombrado, alucinado, el niño le dijo, camina aquí a mi lado, cerca de mí, no te separes de mí. Continúan caminando, llegan a la entrada principal de la Casa Blanca, penetran dentro, los guardias no les impiden el paso, el periodista estaba alucinando, no entendía. Entra hacia adentro, se mete por los pasillos y de pronto ve salir de una sala al presidente de los Estados Unidos. Y el periodista estaba que no se lo creía, no podía ni hablar. Y en ese instante el niño levanta su voz y le dice al presidente, papá, ¿puedes venir un momento? Mira, aquí hay una persona, un amigo. Y entonces el presidente con una sonrisa se acercó. ¿Por qué pudo el niño entrar? ¿Por qué pudo? Porque era el hijo del presidente. Los guardias le conocían, tenía libre entrada. El hijo no tenía que pedir audiencia. La Biblia dice que cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, sucedió algo visual que representaba algo espiritual. Dice el Evangelio que el velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se rasgó. ¿Qué era ese velo? Bueno, el templo era el lugar donde la presencia de Dios habitaba en medio del pueblo. Primero fue el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda y como el pueblo era nómada, andaba de aquí para allá, tenían esa forma, pero cuando el pueblo se estableció como nación, el tabernáculo se convirtió en un templo, algo fijo, sólido, ubicado en un lugar. La dependencia más interior, más santa, era un espacio que estaba dividido por lo que se denominaba una primera sala, que se denominaba el lugar santo, y una sala un poco más pequeña que se denominaba el lugar santísimo. El lugar santo era la antesala para entrar al lugar santísimo. El lugar santísimo es donde estaba la misma presencia de Dios. Ahí estaba Dios. Ahí se manifestaba Dios, porque Dios está en todas partes, ¿cierto? La omnipresencia. Pero una cosa es decir Dios está en todas partes y otra cosa es decir Dios se manifiesta entre nosotros. Dios se manifestaba entre los hombres en ese espacio, el lugar santísimo. Y alguno preguntará, ¿y por qué se manifestaba ahí? No se manifestaba. Mira, tenía que ser un lugar especial, porque los hombres son pecadores, y si Dios se manifiesta en medio de los hombres pecadores, morimos todos, porque su santidad es tan grande que algo pecaminoso que entre en su presencia será fulminado, morirá. Es tan grande la santidad de Dios que un alma pecadora no puede mantenerse en su presencia con vida. Por eso el lugar santísimo. Para entrar al lugar santísimo había que traspasar ese grueso velo, había que abrirlo y tú tenías que entrar dentro. ¿Y cómo vas a entrar si hemos dicho que ante la presencia santa de Dios no puedes vivir, no puedes estar vivo? Su gloria es tan grande que te mata. Bueno, ahí es donde entra Jesucristo.
En el Antiguo Testamento Cristo aún no había muerto en la cruz, pero la figura de su muerte estaba presente y estaba representada por el sacrificio de un animal. Un cordero, un becerro podía ser sacrificado y su sangre derramada, representando lo que un día Cristo haría, su muerte y el derramamiento de su sangre, te podían permitir venir a entrar. Pero no cualquier persona, solamente el sumo sacerdote, un hombre escogido por Dios para traer esa ofrenda del derramamiento de sangre. Y el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo y solo el día que tocaba, cuando Dios estableció una vez al año. Y no podía entrar con las manos vacías. Tenía que traer la sangre de un animal que había sido sacrificado por el pecado del pueblo. Entonces el sumo sacerdote venía con esa sangre para cubrir el pecado del pueblo y el suyo propio. Cuando el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, hacía todo un ritual de purificación. Se limpiaba totalmente, se lavaba. Sus ropas tenían que estar impecables. Las exteriores y las interiores, las que no se veían tan bien, tenían que estar puras, limpias. O sea, no podía el sumo sacerdote, si justo para entrar se manchaba, no podía entrar con una mancha. Sus vestiduras tenían que estar impecables. Y después de purificarse totalmente, y con esa ofrenda de sangre, entraba al lugar santísimo. Era tanto el temor que tenían, que dicen las tradiciones, que ataban una cuerda a su tobillo, no fuese el caso que muriese allí dentro. Y nadie podía entrar a buscarle, así que era una precaución, una cuerda por si se moría allí, pues lo estiraban y lo arrastraban el cuerpo fuera. Bueno, pues eso es lo que pasa cuando no eres hijo, que no puedes venir a la presencia de tu padre con los asuntos que tengas. Si tú no eres hijo del presidente de Estados Unidos, no puedes entrar a la Casa Blanca así sin más. Necesitas un pase especial, con una invitación especial, a una hora concreta. Cuando Cristo murió en la cruz, el Evangelio cuenta que el velo del templo, ese lugar que separa, o sea, ese velo que separa el lugar santo del lugar santísimo, dice que se rasgó de arriba abajo y se abrió el templo y el lugar santísimo quedó abierto, expuesto. Los sacerdotes se estiraban los cabellos. Para ellos era una tragedia, era algo. Para la humanidad era una bendición, era la demostración de que a través del sacrificio de Jesús, hecho ahora sí una vez y para siempre, los corderos del Antiguo Testamento debían ser sacrificados constantemente. Ahora Cristo muere una vez y para siempre. Ahora, a través del sacrificio de Jesús, cualquiera puede convertirse en hijo. Y si eres hijo, ya no hay ningún velo de separación. Por la sangre de Cristo, ahora tú tienes libre entrada a la presencia de Dios. Eso es lo que representa mejor esa palabra, adopción. Hemos sido hechos hijo de Dios. Voy a volver a recordar lo que hemos leído. Capítulo 4, versículo 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando tú no habías llegado a la gracia, como hebreo tú podías tener ya la promesa, pero no disfrutabas eso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió la promesa, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El pueblo de Israel, pese a que ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, a algunos Jesús le tuvo que decir, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Fíjate lo equivocados que estaban. Pero la Biblia marca esa diferencia. Israel estaba bajo la ley. Tenían la promesa. Por eso dice, como niños, tenían la promesa, pero como niños no podían disponer de esos bienes. Tenían que estar bajo tutores. Se está refiriendo al ministerio sacerdotal.
¿Se está refiriendo a que no tenían la capacidad de poder ya venir, entrar al Padre? No, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo por ellos. Aquí hay un montón de enseñanzas. Fíjate, llevo un rato aquí hablando y cada vez que abro la boca voy sacando cosas nuevas, porque es que todo eso lo está diciendo este pasaje. Aún no habían recibido, pero cuando se cumplió la promesa y Cristo vino, entonces dice que los que estaban bajo la ley recibieron la adopción porque la promesa se cumplió. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Has creído? ¿La sangre de Cristo ha borrado tus pecados? Entonces te has convertido en hijo de Dios. Has recibido el Espíritu de Dios. Sois templos del Espíritu de Dios, el cual mora en vosotros, dice Pablo a los Corintios. Ahora el Espíritu de Dios, porque dice, es que claro, todo esto está conectado un texto con otro. Hay un texto que dice, ¿quién conoció las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Pero ahora resulta que Dios nos ha dado su Espíritu, el Espíritu Santo. Ahora como hijos conocemos las cosas de nuestro papá a través del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y ahí está esa parte, la herencia. Lo que ya hemos recibido, pero lo que antes os apuntaba, lo que recibiremos. Somos herederos y coherederos juntamente con Jesús. Jesús, ahora Él ya está disfrutando de la herencia. Nosotros como coherederos de Jesús tenemos la promesa de que un día habitaremos el mismo lugar que Cristo está habitando ahora. Por eso dice que somos coherederos juntamente con Jesús. Deja que desde el Espíritu Santo, en comunión perfecta con tu espíritu, déjale que tú puedas llegar a exclamar de esa forma al Dios del universo, le puedas llegar a decir, papito querido, aquí estoy otra vez. Mira, se me rompió el juguete. Eso es lo que hacen nuestros hijos. Bueno, nosotros no venimos con los juguetes rotos, venimos a veces con la vida rota, con el corazón roto, con el alma rasgada. Pues ven a Dios y dile, Señor, aquí estoy otra vez. Como otras veces confundido, así como sin poder entender bien, herido, aquí estoy. Tu papá tiene cuidado de ti. Tu papá te va a dar la mejor atención que puedas recibir. Enviará los recursos, pondrá a las personas los medios que hagan falta para ayudarte a salir de tus problemas. No pienses ni por un momento y no creas al enemigo que trata de decirte que Dios es ajeno a tus problemas. No lo creas. Él está lo más cerca posible de ti. ¿Por qué? Porque es tu papá. Esto es la doctrina de la adopción, que hemos sido adoptados por nuestro Padre que está en los cielos, por un Dios perfecto, un Dios de misericordia, un Dios tan grande que para Él no hay nada imposible, que es el dueño y Señor de todo, pero lo más grande es su amor para con nosotros. Queridos, lo vamos a dejar aquí y no hemos terminado este tema. Dentro de esta serie, la adopción aún nos va a ocupar algún que otro estudio, así que el próximo día, si Dios nos lo permite, seguiremos avanzando un poco más en ver más textos, porque hay muchos versículos en el Nuevo Testamento sobre todo que hablan de esa condición de hijos. Somos hijos de Dios. Yo sé que yo soy el primero, que a veces nos cuesta asimilar. Yo sé que nos cuesta asimilar, porque si yo te pregunto, ¿crees que eres hijo de Dios? Me vas a decir, sí, lo creo. Pero una cosa es eso y otra cosa es asimilar realmente.
porque por los prejuicios que podamos tener por nuestra historia, por lo que nos enseñaron y por las heridas, por todo, a veces cuesta un poquito llegar a asimilar totalmente esa idea de que somos hijos de Dios. Pero ahí el Señor nos lleva. Así que vamos a seguir a donde el Espíritu Santo nos lleve para comprender bien lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él sigue su obra en nosotros, no se rinde, no pierde su paciencia. Queridos hermanos, que Dios os cuide, os bendiga, que Él esté con vosotros como el papá que es y que vosotros podáis sentirle así a Él. Y mañana jueves, si Dios nos lo permite, pues nos volveremos a reunir a las 8 de la tarde alrededor de su palabra y seguiremos aprendiendo lo que el Espíritu Santo tenga para nosotros. Así que un abrazo muy fuerte, os amo con el amor del Señor, que Dios os bendiga, hasta mañana.